Tengo una pregunta o una aclaración sobre todo el tema de la canalización en lo que se refiere a cierta información que encontré hace un momento. Fue con el canalizador, quizás hayas oído hablar de él. Su nombre es Sargent Michael White. Ha sido canalizador durante muchos, muchos años, más de 25 años. No, no estoy familiarizada con su trabajo. Bueno, estuve en su grupo por un tiempo, pero parte del conocimiento que llegó a través de sus mensajes decía que cuando la forma humana fue creada y construida originalmente, se suponía que incluía la capacidad de canalizar, y el propósito de esto era que el espíritu y los seres humanos podrían co-crear juntos más eficazmente. Y con el tiempo, en el mundo 3D, esto se desconectó, de modo que ahora las personas se están reconectando a medida que avanzan por el camino espiritual. Y ya saben, hay cada vez más evidencia de ello. Entonces, mi pregunta es, ¿la canalización es realmente una parte intrínseca del camino espiritual? En otras palabras, todos los que están en un viaje espiritual se involucran en algún momento en canalizar. Sí, ok. Cuando apareció Nanda por primera vez, comencé a tener todas estas grandes experiencias energéticas y cuando comenzaron a comunicarse conmigo, dijeron que estamos reintegrando la matriz de tu cuerpo y estamos reconectando todo lo que ha sido desconectado. ¿Nos das permiso para continuar? Así fue como hicieron todo el trabajo energético que estaban haciendo, reintegrando la matriz de mi cuerpo y reconectando todo lo que había estado desconectado. Entonces mencioné esto solo por esta idea de desconexión. Es una habilidad original. Entonces veamos lo que Jesús tiene que decir. Vosotros sois de hecho seres bendecidos. Yo soy aquel a quien conoces como Jesús. La mayoría de ustedes están canalizando a lo largo del día y no tienen idea de lo que están haciendo. Si tienes el impulso usaremos la experiencia de nuestra querida esta mañana. Si tienes la necesidad de ir al invernadero y plantar plantas, plantar algunas semillas para la temporada de jardinería que comienza, la mayoría de vosotros pensáis que esa idea viene de vosotros. Les diremos que la mayoría de las veces esa información proviene de sus guías y maestros que los motivan a ir y hacer estas cosas creativas y generadoras de vida. Así que la mayoría de los seres, cuando están sentados en su tumbona reclinable, sienten la necesidad de hacer cualquier cosa, llamar a su tía, ir a limpiar el auto, dar una vuelta y tomar algunas fotografías en la cima de la montaña. Piensan que es su idea, pero la verdad es que estos son tus guías y maestros motivándote constantemente hacia estas experiencias. Que si los dejaras a los dispositivos de tu ego-mente o mente condicionada, probablemente no harías. Esto le sucede todo el tiempo a la mayoría de la gente. Lo que está sucediendo en tu sociedad ahora mismo es que esta preocupación por las conexiones espirituales. Así que durante siglos y siglos fue muy, muy peligroso para cualquier ser humano dejar claro en su comunidad, su aldea, su iglesia, que estaban recibiendo mensajes del Espíritu. De hecho, ponían en peligro su vida. Mataron a muchas personas por hacer esto y los castigaron por hacer esto. Y hubo exiliados de sus comunidades por hacer esto. Entonces, lo que está en marcha ahora es una fase de recuperación de una desconexión muy, muy traumática de la tendencia natural de los humanos a estar conectados con el espíritu. Y en las sociedades indígenas era muy, muy evidente que habría un chamán que estaría conectado con los espíritus, con los sanadores, con la tierra, los animales. Y habría procesos dentro de las culturas indígenas para que los humanos emprendieran una búsqueda de visiones, por ejemplo. Este tipo de ideas, estas eran formas muy naturales de conexión del espíritu con los humanos de una manera indígena, no industrializada y no religiosa de la sociedad. Y durante bastante tiempo, siglos, hubo un ataque a esta forma de ser. Esta es una de las razones por las que las sociedades nativas fueron un objeto de la iglesia.
En la comuna británica, en la Columbia Británica, por ejemplo, la Iglesia Católica estableció estas escuelas residenciales a los niños nativos. Les cortaron el pelo, se les prohibió hablar su propio idioma. Si lo hacían, los golpeaban. Fueron separados de sus padres. Y una de las razones por las que se hizo esto fue para desconectar su capacidad de canalización, por así decirlo. Su conexión con el espíritu, la conexión natural con el espíritu que tenían. La iglesia no podía ejercer su poder sobre seres que sentían que ya estaban conectados con el espíritu. Tuvieron que desconectar a una generación. Y lo que estaban viendo en una zona particular del mundo, por ejemplo, es alcoholismo o incesto sexual, este tipo de cosas. Experiencias profundamente dolorosas como consecuencia de la desconexión de su propia práctica espiritual, de su propia naturaleza chamánica. Entonces, es natural que todos ustedes canalicen de esa manera que mencionamos, obteniendo una inspiración que no es la suya. Puedes estar perfectamente feliz sentado en tu sillón reclinable sin hacer nada en particular y entonces obtendrás esta inspiración. Inspiración, ¿qué significa eso? En el espíritu, viene del espíritu. Esta idea para un cuadro, esta idea para un diseño de jardín, sea lo que sea. Puede que estés sentado allí perfectamente feliz, perfectamente tranquilo y entonces te llegará este impulso y no viene de ti porque estás perfectamente feliz sentado sin hacer nada y piensas, oh Dios, eso va a ser mucho trabajo, pero tienes una imagen en tu mente y piensas, vaya, sí, pero si yo lo hago sería genial. Entonces empiezas a sentirte inspirado en espíritu. Así que mucha gente está funcionando en su tipo de personalidad condicionada 3D y la canalización viene constantemente para inspirarlos a elevar y salir de esa matriz 3D a la que escuchan referirse tan a menudo. En estos días, sí, todos pueden canalizar, sí, es una habilidad natural, es tu herencia natural, pero todo lo que tienes que hacer es superar tu miedo a la posesión, tienes que superar tu miedo a que otras personas te juzguen, tienes que superar tu resistencia a rendirte, tienes que superar tantas cosas que te han sido profundamente adoctrinados en esta sociedad, que son normales, pero no naturales. Esta es nuestra respuesta para ti y te diremos que si tienes el deseo de canalizar, las primeras cosas que van a surgir son estos miedos. El miedo a perder el control, el miedo a ir al infierno si son católicos. Estos tipos de ideas y lo bueno de tener un pensamiento, oh, me gustaría canalizar, que podrás ver todas las creencias activadas que te impiden canalizar instantáneamente. Escucharás la voz, no hagas eso, es peligroso. La tía tal terminó en una institución mental porque tenía el tablero de Ouija, sea lo que sea. Aparecerán películas de terror que hayas visto. Y si quieres canalizar, te sugerimos que utilices la idea de canalizar como una manera de aclarar tu mente de estos adoctrinamientos aterradores y de baja frecuencia que tienen la mayoría de las personas en tu sociedad. Y es por eso que la mayoría de la gente no canaliza. Tienen demasiados programas de acondicionamiento que les asusta muchísimo para poder hacerlo. Entonces, si tienes ese sentimiento, me gustaría canalizar, pero el miedo lo apaga casi instantáneamente, comprende que el miedo proviene de los programas de condicionamiento de tu sociedad. No es necesariamente un miedo real en el sentido de que realmente debas tenerle miedo. Es lo que te sugerimos que mires. Mira los miedos que surgen en torno a la posesión y la cordura, las opiniones de otras personas. Y por supuesto, puedes garantizar que estás elevando tu frecuencia para salir de esos reinos del miedo al seguir las lecciones de un curso de milagros. Y esta es una de las razones por las que los seres que hacen el curso muchas veces empiezan a canalizar. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Están eliminando sus preocupaciones sobre lo que otras personas piensan y están alineados con la verdad. Están llegando a ver que su mente está llena de minas terrestres colocadas por los sistemas, las burocracias y la educación, este tipo de cosas. Así que siempre te recomendamos que si estás interesado en canalizar, que el curso de milagros sea tu práctica,
Y una vez que sientas que lo tienes bajo control, bajo algún tipo de disciplina, digamos que has hecho todas las lecciones, entonces puedes comenzar a expresar que sientes que estás en paz, que estás haciendo tu trabajo de perdón de manera regular, que tu vida te está brindando buenas experiencias. Puede que haya algunas áreas que aún necesites trabajar, pero no es necesario ser perfecto para canalizar. Nuestra querida no era perfecta cuando empezó a canalizar. Tenía algunos hábitos de baja frecuencia en los que trabajamos una vez que entramos en contacto con ella. Y una vez que pudimos darle instrucciones específicas, empezamos a trabajar con esas áreas y continuamos trabajando con esas áreas a lo largo de los años. Así que no tienes que ser perfecto para canalizar, pero no queremos que te dejes llevar por el miedo. Y eso, por supuesto, es con lo que te ayudarán las lecciones del año. Por eso que la mayoría de la gente no canaliza. Están profundamente adoctrinados con ideas y muchas veces inconsciente sobre lo que es la canalización, la comunicación con los espíritus, y tan pronto como tienen la sensación de miedo surge y retroceden. Y si ese es el final, tienes libre albedrío aquí. Si usas tu libre albedrío para decir no, no hay nada que tus canales puedan hacer. Los espíritus que quieren canalizar a través de ti, nada pueden hacer. Así que primero aclara tu mente, lidia con los miedos que surjan cada vez que tengas la idea de canalizar. Y luego, si continúas sintiendo la necesidad de canalizar, sé específico y pídeme a mí en particular que te ayude a abrirte a canalizar, y eso sucederá.